é tempo de ser feliz. Todos gritamos, brincamos, la música bailamos, é tempo de ser feliz. E nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos, e vos gritades. Falsa llama, falsa llama. Nos entenden que nos deixen ir, que nos deixen ir, que nos deixen ir. Ese no nos entenden, que nos deixen ir, que nos deixen ir. E nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos, e vos gritades. Remató todo aquilo que no. Muy buenas noches, es jueves 16 de octubre 2025. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es Escape Motor, tu programa de radio de motor. Esta fecha no lembro nada, solo quiero ir na llama, no siento nada. Ya no lembro nada, solo quiero ir na llama. Ya sabes, ajusten los respaldos de tus asientos, abrochen el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, sintonicen el 103.4 FM en Coruña o por internet quackfm.org/directo y ahí estamos. E nos gritamos, e vos gritades, e nos gritamos. Arrancamos Escape Motor, programa número 7 de ya la 9ª temporada, hace el programa número 373 y hoy tenemos de copiloto pues a un profesional, que se dice. Don Iván Carmona, buenas noches. Buenas noches. Hoy ocupando ahí el sitio de Don David, que tuvo problemas. Me siento cómodo yo de copiloto, ¿no? Sí, estoy en mi... Claro, es tu posición habitual, digamos, ¿no? O sea, Y que dure muchos años. efectivamente. Bueno, tenemos que saludar a los oyentes de Radio 15, la app de nuestro amigo Marcial. Y antes de nada, tenemos que saludar a la persona que hace posible que salgamos al aire y que nos estéis escuchando, doña Marta Gómez, directora del programa In Working. Buenas noches, buenos días y buenas tardes, Marta. Muy buenas noches, muy buenos días y muy buenas tardes. El próximo martes hay programa, ¿no? Tenemos en Working. Además vamos a hablar con el presidente de la Real Academia de Medicina de Galicia. Presidente. Sí, Hay va que a venir levantarse. y nos va a contar qué hace, porque creo que hace la Real Academia, porque creo que hay bastante desconocimiento Suena así como muy... sobre lo que hace. Sí, honorífico, no, y es muy cercano. Bueno, Que pues parece que eso nos queda lejos, pues vamos a demostrar que no. estaremos atentos entonces. Muy bien. ¿Qué remedio nos queda? Bueno, te saludamos también a los oyentes de Siberia FM, la radio comunitaria de Vitoria-Gasteiz, que emiten en el 93.8 FM y en siberiafm.com. Un saludo para el País Vasco desde aquí, desde Coruña. Bueno, y vamos a presentar, porque hoy veis más gente en el estudio. Tenemos a don Tomás. Buenas noches, don Tomás. Buenas noches. Y por este lado tenemos nada más y nada menos que a un campeón gallego de autocross, don John Under. Lo dejamos en John, ¿no? Porque John Under, como no suena muy bien, ¿no? John para los amigos, ¿no? John Under. Bueno, campeón de la clase 2 en esta temporada 2025 y también 2024 también, ¿no? Bueno, pues después vamos a hablar de autocross, que parece que, bueno, empieza a repuntar un poquito la cosa, ¿no? De otra vez de asistentes. Sí, parece ser. En esta última prueba no hubo muchos inscritos, porque bueno, que es la última y tal, pero en Carballo sí que daba ya... Da gusto. Daba gusto, bueno, ya había más turismos y bueno... Bien. Sí, porque claro, Carcross hay un puñado de ellos. Carcross hay un montón. Al tener el Campeonato de España también... Sí, anima más. Anima mucho eso. Pero bueno, a mí me gustan los turismos, la verdad.
y daba gusto la lista de Carballo, éramos 21 o 22 creo. Acércate más al micro que si no nos echa la bronca la del otro lado del cristal. Y bueno, la verdad que muy bien, a mí ¿Te gusta? sí, me gusta, sí. Bueno, que haya gente. Lo que pasa es que yo creo que los jovencitos se animan más por los carcross que por los carrozados. Sí, a ver, es una cosa que, bueno, es distinto. Yo si tuviera 16 años probablemente me compraría uno. Pero ahora ¿Ves? ya... Ahí está la cosa. O sea que por eso no sé si es que es más divertido o más barato, no sé si es más barato, sinceramente. Pero Bueno, depende, depende a qué nivel. claro, ¿a qué nivel vayas Si ya? vamos a nivel de estar peleando por ganar, esto Sí. todo es caro. Todo es caro, ¿no? Incluso los turismos, ¿no? Sí, sí, sí. También. Claro. Bueno, pues muy bien. Después seguimos hablando con John Hunter porque tendrá muchas anécdotas que contarnos. Pero ahora tenemos que felicitar también a otro piloto gallego de la zona de Santiago. Oh, creo que se fue. Sí, estaba ahí. O sigue ahí. Iván, ¿sigues ahí? No, se fue Iván. Bueno, vamos a hablar con Iván Couselo porque con su copiloto Iván Muiño y su asistenta Alba Ferreiro en su Peugeot 208 pues han quedado subcampeones de España en la categoría N3 en el CER, en el Campeonato de España de Rallys de Tierra, que es un poco parecido a un carcross en tierra también, pero con tramos un poco más largos. Nunca se te dio por probar ahí, ¿no? No, ¿El coche valdría? No valdría. sí. ¿Sí valdría? El coche está homologado para rally, sí. Ah, ¿lo tienes homologado para rally? Sí. Ajá. Pues Sí, en su día tuvimos que hacerlo porque mi coche lleva una admisión KitKar y el número de bastidor hay que cambiarlo de ubicación. Entonces, para que te concedan el permiso de manipular el número de bastidor y Sí. cambiarlo de posición, Sí. tuve que homologarlo de rallies. Ah, qué bueno. Qué curioso, mira, ¿ves? O sea, claro, la admisión ocupa más, ¿no? Sí, Por lo que digamos veo. que sale en dirección hacia el número de bastidor Sí. y hay que sacarlo de su ubicación. Y cambiarlo de sitio. Entonces hay varios supuestos que te conceden el permiso para modificarlo. Ajá. Y uno de ellos, el más fácil, rápido y sencillo, era homologarlo de rallies y después pedir el permiso para ello. Bien, curioso, mira, sí. Bueno, Iván, buenas noches. Nada, se le corta Iván, no hay manera. ¿Sí? Vale, pues nada, espera que va, sí, Marta se lo sigue intentando. Bueno, pues mira, mientras os voy a dar un poco ya del calendario, porque como hay tantas pruebas, mira, vamos a empezar por una que te pilla aquí, Carmona, te pilla cerca, porque es la 16 edición del Rally de Asturias histórico, del 15 al 18, en homenaje a Antonio Sainz Cenamor, nada más y nada menos. Organiza la escudería Pravia Autocompetición. Tú este nunca lo corriste, ¿no? De la historia. No, histórico no. Tú eres más de los modernos. Ay, yo corrí el 2 Nayo y tú dices, yo corro ahora cualquier cosa. Dame igual. Si te llaman Paz Nayo, vuelves, ¿no? Sí, claro. Sí, a ver, creo que ahora sí que tenemos a Iván. Buenas noches, Iván. Hola, buenas noches. Ahora sí, ves, a la tercera bala vencida. Ahora sí. Vale, bien. Pues don Iván Couselo, antes de nada, felicitarte porque subcampeones de España N3 en el Campeonato de España de Rallys de Tierra no se consigue todos los años, ¿no? No, muchas gracias. Pero bueno, costó llegar hasta ahí, pero al final conseguimos llegar. Preferimos haber ganado. Ajá, bueno, hombre. Oye, ¿ya compraste el traje y la corbata? Pero bueno, ni tan mal. Pues el primer año es el quinto rally que hicimos. Sí, estuvo bien. No, estuvo bien, estuvo bien. Al Bueno. final, Hay que darle las gracias también a tu copy, a Iván Muiño y a Alba Ferreiro, que es, digamos, la tercera pata del equipo, ¿no? sí, aparte en la última carrera tuvieron trabajo. Sí, ¿qué pasó en la última carrera? ¿Estuvisteis en Ya, Granada, no fue? Sí, salimos en Granada y en el primer tramo rompimos el radiador Bueno, y entonces ya ahí ya tuvieron que trabajar y la verdad que lo hicieron muy bien. sí. Pero Alba también mete mano ahí en el radiador. Sí, tuvo que meter, todos tuvimos que meter mano en todo, porque si no era, por lo menos teníamos que intentar salir otra vez. Bueno, ¿y reparasteis, pudisteis conseguir o no? Sí, conseguimos reparar allí como pudimos, porque claro, todo cerrado, no había donde comprar nada, Ajá, y reparamos y pudimos salir al quinto tramo. bien. Y, o sea, con los puntos que conseguisteis ahí, os llegó para ser subcampeones, ¿no? Sí, de hecho, pues ya cuando
yo creo que fue la única carrera que bajamos, que el subcampeonato lo teníamos asegurado, Ajá, bien. y por lo menos a disfrutar, y porque todo el trabajo que hicieron durante el año el equipo, pues por lo menos disfrutar un poco, Bueno, intentar. bien, intentar que ya que no puede ser el primero, pues mira, el segundo puesto, que por cierto, ¿tenéis trofeo, premio en la gala esta de la federación? En principio, por lo que ponía el reglamento, que solo era para el primero. Entonces, tendremos lo que hacer nosotros. Bueno, vale, sí, es verdad, hacéis vosotros una fiesta de celebración y ya está. Creo que por Sí, eso muy decía vale. Carmona lo del traje y la corbata. Claro, pero bueno, no vais a tener que ir a Madrid entonces, según No, reglamento. en principio no creo. Claro. Mira una cosa, ¿qué, ¿te gustó el rally o qué? El de Granada. La verdad que todo el mundo me decía que la zona de los Olivos que era una pasada, pero es que todos los tramos me gustaron, por lo menos entrenándolos, algunos, la mayoría no pudimos disfrutar corriendo, pero entrenando a mí personalmente me gustó un montón, fue uno de los que más me gustó. Creo que hacían un tramo que corrí yo hace años, ahí donde dices uno de los Olivos, que bajas en quinta y llegas a una curva de segunda, hacia la Sí, izquierda. Carajo. Y después, de hecho, este año hubo un tramo que cogías como 2 kilómetros de asfalto y era tan a tope que al final metieron una chicana, porque es que eso era una locura, y pero todos con rasantes a tope, retas inmensas, y claro, son retas inmensas, pero por el lado había olivos. Eso te iba a decir yo, Claro. que son bonitos los tramos, pero hay que andar al loro con los Olivos. Que parecen pequeños, pero son gordos de cojones. Sí, claro, aparte justo el viernes llovió y claro, entrenábamos todos en seco, y cuando llegabas a correr el sábado, zonas que estaban súper secas, llegabas así, un barro, Barro, claro. y esto, claro, y allí el barro resbala un montón. Claro, no es como el de aquí, ¿no? Cambia. Claro, no se parece en nada. Y nada, ¿no? Pero el rally es como te dije yo, que es bonito, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad que sí que me quedaban ganas de poder hacerlo todo, porque la verdad es una pasada correr allí, el paisaje, vas corriendo, tienes que no te fijas y es una pasada. Bueno, pero te da tiempo de mirar los olivos. Tío, Bueno, está muy separado. a nosotros sí que corre poco, entonces te da tiempo de ir mirando poco a poco. Bueno, pero oíste, en el Peugeot el 208 aguantó bien en la temporada, ¿no? Quitando el radiador Sí, claro. aguantó bien. La verdad que, salvo este rally, y en Coruña que nos echamos aquí fuera con un error, después llegar a la asistencia, no tener que hacerle nada al coche, poder salir, haber descansado la media hora de asistencia y poder salir sin hacer nada, Bueno, eso vale oro. sí, está claro. Bueno, mejor que así menos trabajo para Alba. Sí, bueno, ahora le toca trabajo de que piense en el año que viene y de preparar para el Mira, año que viene. eso te iba a preguntar yo ahora, ¿y el año que viene qué? Pues el año que viene, no sé, me ronda probar el asfalto. ¿Pero con el mismo la misma montura o vas a cambiar? Sí, por lo menos, la idea es intentar aprovechar esto, porque esta montura, al fin y al cabo, nosotros solo fuimos capaces este año, pues la primera vez que lo tenemos, de sacarle un 60%, un 70%, que tiene mucho más para dar. Entonces, pues queríamos saber, no sabemos si cera, super fair, algo así. Bien, hay que tirar para arriba. Sí, señor. Arriesgarse mientras se pueda. Claro, efectivamente. Si será por dinero. Bueno, eso tendremos que buscar patrocinador. Ahí, eso es el peor curro, me parece. Eso es lo más difícil, eso es la cosa de la asistencia, que se encarga de todo. Vale, está claro. Vale. Alba, Mira, trabajo para ya ti. dice Alba que se aceptan patrocinadores. Ay, qué bueno. Bueno, Iván, oye, bueno, a los dos Ivanes, Iván Cousol, Iván Muiño y Alba Ferreiro, felicitaros de nuevo por ese subcampeón de España en la categoría N3. Y oye, nada, cuando tengáis ya planes para el año que viene, ya sabes dónde tienes el micro para venir a contarlo. Sin problema, yo te informo, pero esperemos que sea así. Vale, ojalá y tengamos que nosotros que lo podamos ver. Un abrazo, Iván, hasta pronto. Un saludo. Venga, Hasta gracias. luego. Chao. Bueno, veo que hay ya mucha gente por ahí. Está Carmen María, Manuel Rega, Marcó Don la Félix. pole, mi madre. Sí, hoy. sí, marcó la pole hoy, Debe ser sí, que- señor. Debe ser que como está el niño que está más cerca, llegó antes. Dijo, pum, yo el primero, yo Claro. la primera esta vez. Hombre, pero si está John Ander también viéndolo aquí, además. Mira qué bien. Alberto González, que ya estará descansando, ya por fin se acabó el Eco Rally, que por cierto, ya hay fecha. Alberto, no me has avisado, y ya hoy salió la fecha del calendario del Eco Rally del año que viene. Yo ya me estoy preparando. Estoy 10. buscando la sonda a todo tren.
Espera, que lo tengo por aquí, creo que era 18 y 19 de septiembre, me parece. Si no, espera, que nuestro secretario, don Luis, creo que ya, sí, justo aquí, lo puso aquí ya, efectivamente. El Luis está en todo, entonces debe ser que le dio Es tiempo. que le quedaron ganas. Claro, le dijo, no, este año tenemos que ir mejor. Sí, está aquí. Corral y Coruña, del 17 al 20 de septiembre, Nada, ya me el lo año que apunto. viene. Así que, Lo que sí, desde aquí quiero decirle a los deportivos que por favor no anulen controles horarios. ahí, Alberto, eso... No, de Alberto nada, que él no tiene que ver. No, pero no, a los pero- deportivos que no anulen controles horarios. Exactamente. Para que, a ver, que el rally es igual para todos. Eso. Quedamos en eso, ¿no? Que es igual para todos el rally. Los ¿no? que lleven sonda y los que no. Efectivamente, los que vamos sin Pero sondar, el cartón ese que nos dan a los copilotos es para todos igual. Y hay que, yo por lo menos sé sumar, restar, multiplicar y dividir. Mucho más no. Y sin pero- calculadora, además. Sin calculadora. Bueno, pues nada, Alberto, ya nos vas apuntando para el que viene. Bueno, anda por ahí también Belén. Señor Señarís, hombre, mira, tu competencia. Sí, señor. Anda Alejandro Señarís por ahí viéndolo también. Muy... Alejandro es el padre. Bueno, Alejandro es el padre, sí. Padre de Dani. El otro es Dani. Sí, creo que tuvisteis ahí vi una foto ahí de... Ah, no pasa nada, eso son. Lances. El roce hace el cariño. En verdad. Ya sabe lo que dice él, que si cabe el radiador... Es que yo me imito por sus palabras. Dice que si cabe el radiador, cabe el coche. Claro, pues, pues ahí está. Ahí allá estamos, voy, ¿no? macho. Bueno, anda Félix por ahí. Bueno, muy bien. Seguimos con el calendario, porque estaba diciendo que en el 16 edición de Rally de Asturias Histórico, bueno, pues por allí estará compitiendo el equipo de Melide, formado por Jesús Ferreiro y Xavier Anido. De momento van líderes provisionales en su categoría, la categoría 3, con el Forescore RS 1800 MK2. ¿Qué más? ¿Qué tenemos más por aquí? Mira, tenemos el Campeonato del Mundo de Superbikes en circuito en Jerez, del 17 al 19. Está la 47 edición del Rally San Froilán, que por cierto se juegan ahí el campeonato, que no está claro que todavía Víctor lo tenga ganado. Nada más y nada menos que 141 equipos inscritos, hay 3 vehículos del World Rally Car, ahí se dice pues, el campeón de esta temporada. Serán 4 tramos, Otero de Rey, Ocorgo, Opáramo y Samos, que es nuevo, lo organiza la Escudería Miño. El viernes la ceremonia de salida a las 7:30 en la Plaza Horta do Seminario y el sábado a partir de las 8:35 arranca el primer tramo. El podio final lo calculan sobre las 23:45 en la avenida Ramón Ferreiro y, por cierto, la organización ha sacado un comunicado que, como es tan tarde, pues la entrega de premios será el domingo a las 12 de la mañana. Creo que no les ha sentado muy bien a los pilotos tener que volver al día siguiente a los que ganen. Son en total 441 kilómetros, de los cuales solo 93 son tramos. Son muchos kilómetros, ¿no? ¿No te parece de enlaces? Hombre, enlaces normalmente suele ser prácticamente el doble que en cronometrados. Ostras, pero es que aquí son 93. Salvo en el Rally de la Felguera, que son de enlace tantos como de cronometrados. ¿Ah, sí? Sí. Pues aquí más o menos también... Pero claro, es que allí, ¿sabes? Sacamos el patates con dinamita. entonces, ¿qué quieres? Bueno, hay otra sorpresa, porque con el dorsal número 9, el coche número 9, pues sale Iván Ares con Javi Martínez, con el Toyota Yaris R2, que ayer por la tarde pues se publicaba la noticia. Y con el dorsal 86, en PTC Escuela, pues está Sergio Lozano Granda, que fue el ganador del Volante Diputación, con un Dacia Sandero, y lleva de copiloto a Antonio Solórzano, que mejor copiloto podía llevar. Tenemos el Campeonato Gallego de Trial, el domingo día 19 en Vimianzo, que por cierto vamos a hablar ahora con ellos, desde las 9 de la mañana, que organiza el Club Opetouco. Está, bueno, el primer evento de la Asociación Galega de Motoclubs, pues al final se suspende porque va a llover de lo lindo y no es cosa de ir en moto hasta Silleda para mojarse y no poder disfrutar de ese día en Silleda. Está la ruta motera Xacobeo, el domingo 19, a las 10 de la mañana, salen desde la cafetería O Camiño de Santiago en Atios, en Porriño. Tenemos la 17ª Concentración Nacional de Mercedes W123, aquí en Coruña y Ferrol, el sábado y domingo. Si queréis ver unos Mercedes potentes, pues es una buena oportunidad. MotoGP en Australia, en el circuito de Phillip Island, el sábado a las 6 de la mañana es la carrera del sprint y el domingo a las 2 Moto3, a las 3:15 Moto2 y a las 5 de la mañana MotoGP. Ya sabéis que no van a estar ni Márquez, ni Jorge Martín, ni Maverick Viñales. Tenemos también Fórmula 1 en Estados Unidos, en Austin, el sábado a las 8 la carrera del sprint y el domingo a las 9
la carrera a 57 vueltas. Esta aquí, mira, ves, no madrugamos para ver las motos, pero bueno, a las 9 de la noche la Fórmula 1 está bien. ¿Y qué más? Un recordatorio para la gente de los rallies. Mañana viernes a las 17 de octubre a las 6:30 en la iglesia de San Salvador de Coruxo, en Vigo, tendrá lugar el funeral de los 2 años desde la pérdida de Ángel Pérez Gilillo, hermano del piloto Jorge Pérez. Un fuerte abrazo desde Escape Motor para Jorge Pérez, gran piloto con su Porsche. Bueno, creo que ya, espera, tenía por aquí, que nos vamos hasta Vimianzo. Creo que vamos hasta Vimianzo porque tenemos por allí a Ana López. Ana, buenas noches. ¿Está Ana? No me digas. ¿Está Ana? Sí que está Ana, ¿no? A ver si sí, estoy por aquí. Está por ahí, vale. Bueno, no sé qué tiempo tendréis para el domingo por Vimianzo, ¿eh? Pues no lo sé, la verdad es que está un poco de imprevisto todo. Esperemos que el tiempo nos dé una tregua y que podamos celebrar la prueba. Pero bueno, Ana, lo iremos valorando a lo largo de la mañana y ante todo la seguridad de los pilotos. Si no se puede celebrar, pues habrá que suspenderla. Bueno, Ana López es la secretaria del Mototrial o Petolco, que organizan esta prueba que os decía del Campeonato Gallego de Trial. Mira, a ver, la prueba es en Vimianzo, pero ¿dónde se ubican las zonas? Pues mira, realmente es a pocos minutos del centro del pueblo de Vimianzo, es en Montefaro. Estamos, bueno, como te digo, a pocos minutos. En el paddock estará habilitada una zona para las autocaravanas, para los pilotos que quieran quedarse allí ya de noche. Y bueno, también tendremos otra zona al lado del campo de fútbol, sí, también habilitados para caravanas. Y como te digo, es en Montefaro, a pocos minutos del pueblo ya. O sea que se podría ir andando, incluso, por ejemplo, si alguien debe... Bueno, no, tanto como andando no. Vale. Tanto como andando no. Bueno, mira, a ver, que el trial parece que empieza a repuntar un poquito. ¿Cómo vais de inscritos? Pues muy bien, la verdad es que estamos muy contentos. Tenemos 45 participantes inscritos y para ser nuestro segundo año organizando este tipo de eventos, pues estamos muy contentos, la verdad. Hemos tenido una buena acogida. Bueno, a ver, no está nada mal, porque... No. De infantiles, que veo que hay mucho crío ahora que está volviendo al trial. Pues sí, hay 10 participantes en categorías infantiles y alevín. Bien, eso hace falta que los niños se... Sí, yo creo que está repuntando cada vez más el trial y cada vez la gente le está cogiendo más pasión a este deporte. Mira, una cosa, vosotros dijiste que era la segunda prueba que organizáis. ¿Cuánto tiempo lleváis con el motoclub, por llamarlo de alguna manera? Pues mira, Opetolco realmente no es un club que sea ahora nuevo. Opetolco se fundó ya alrededor de los 70, en el 72 o así, es cuando se fundó ya este grupo de trial. En Vimianzo hay mucho arraigo al trial. Y bueno, en aquellos momentos pues un grupo de chavales y no tan chavales que disfrutaban de este deporte salían todos los domingos al monte e incluso pues organizaban pequeñas pruebas o excursiones. Sí. Y bueno, fue pasando un poco de generación en generación, de padres a hijos e incluso a nietos y hasta ahora. Ahora hemos tomado la decisión de formalizar un poco lo que es el motoclub, pues para organizar este tipo de eventos, porque varios de los integrantes de nuestro club han participado en el campeonato gallego y bueno, fue algo que dijo, ¿por qué no? Porque nosotros no podemos también hacer una prueba de estas, traerla a nuestra localidad. Exactamente. Pues mira, por eso un poco. Ahora que hablas de localidad, ¿qué tal se porta el concello? ¿Os colabora? Muy bien, ¿sí? Muy bien. La verdad es que la alcaldesa se ha volcado con nosotros desde el primer momento, tanto ella como el técnico de deportes, el concelleiro, y nos han echado una mano desde el primer momento en todo. Bueno, por cierto, tú no sé si compites tú también. No, yo no compito. Mi tarea es más administrativa. Toda la organización administrativa de la prueba. Que da su trabajo, ¿eh? Sí, parece que no, pero sí, también tiene su trabajo a lo largo de todo el año, no solo en el momento de la competición. Efectivamente. Mira, una curiosidad. En Montefaro necesitáis, o sea, las zonas están ahí,
¿tenéis que pedir algún tipo de permiso a la Consejería de Montes, a la Xunta o al Concello? Sí, claro. ¿Sí? Hay que pedir todo tipo de permisos a medio rural, a medio ambiente, permisos a la comunidad de propietarios del monte o a propietarios particulares, dependiendo del caso, y al Concello, claro. Hay que pedir toda una serie de permisos y estar todo en regla, claro. Vale. Mira, aparte de esta prueba del Campeonato Gallego, ¿organizáis alguna prueba a lo mejor a nivel tipo social o entre clubs o algo así? Pues a ver, prueba como prueba oficial no. Lo que sí a veces pues se reúnen de otros clubs cercanos y hacen salidas los domingos entre ellos, pero pruebas oficiales realmente es la primera que organizamos. Bueno, la segunda, pero del Campeonato Gallego. Vale. Bien, perfecto. Tenemos en mente y como reto intentar traer el Campeonato de España también, pero bueno, ya sería para el próximo año y si nos lo concediera. Caray. O sea, vosotros queréis ya seguir los pasos de Arteixo, ¿no? Del Bueno, no tanto como Arteixo, porque Arteixo es un club más grande y ya está preparado para todo este tipo de eventos. Sí. Están mucho más preparados y familiarizados con estas pruebas, pero bueno, poquito a poco. Vamos a hacerlo lo mejor que podamos y mejorando cada año, claro. Está claro. De todas formas, Ana, si tú llevas la parte administrativa, como te pongas con el Campeonato de España, piensa que se triplicaría el trabajo administrativo, ¿eh? Lo sé, pero bueno, como ya te he dicho, la verdad es que me he encontrado con gente encantadora que me ha apoyado y que me ha guiado en este proceso desde el primer momento, tanto compañeros de la federación como de concello, a nivel Xunta. Sí. La verdad es que me he encontrado con gente muy maja que me ha apoyado muchísimo y espero y seguramente sea así como el Campeonato de España también, no lo dudo. Bueno, pues nada, oye, cuando lo tengáis confirmado, pues nada, me avisas y os venís por aquí un día y hablamos de todo Sí, lo bueno claro que sí. en Vimianzo, ¿eh? Esperemos poder conseguirlo. Ojalá. Bueno, Ana López, secretaria de Mototería Lopetouco, que la prueba es el domingo, por cierto, ¿no? La prueba es el domingo, sí, de las 8 de la mañana a las 3 aproximadamente de la tarde. Vale. ¿Y hacéis, por ejemplo, entrenos el sábado o es todo el domingo? Bueno, el sábado las zonas ya estarán preparadas y aquellos participantes que quieran pasar por allí a verlas y a probarlas, pues podrán, claro que sí. Perfecto. Luego la prueba realmente es el domingo. Empezaremos con la verificación de las motos sobre las 8. Sí. La salida del primer participante está prevista para las 9:45 y de ahí hasta el tren, claro, a partir de ahí. Perfecto. Muy bien, pues Son 10 zonas. 10 zonas. Uf. 10 zonas marcadas con recorridos para las distintas categorías que hay, para los distintos niveles, Sí. a las que tienen que dar 2 vueltas completas. Muy bien, pues muy bien explicado, Ana. Para ser la de los papeles, te veo ya pronto subida en una moto para decir... ¿Verdad? Sí. Ya estoy muy puesta en el terreno. yo. Por eso. Ana, muchísimas gracias por atendernos y nada, que salga todo bien el domingo y esperemos que no llueva para que todo el mundo pueda disfrutar del Esperemos. del Vimianzo. Pues muchísimas gracias a vosotros. Gracias, un placer hablar con vosotros. Chao, Ana. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Este, ¿dónde salió? se acaba de incorporar a la mesa Espera. Bonani. Escolta, ¿Te gusta el motor? Sí. Arriba es una Todos miqueta los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Se llama... Escape Motor. Bueno, don Luis Carré, bienvenido. Oíste, no me sabe contestar en catalán, tío. pero pensabas Me cuesta, no tengo ese nivel que tienes tú. ¿Viste? Pero no controlas allí. ¿Quieres que algo te lo de- repita más despacio o no? Sí, a ver, todo tiene su justificación. Normalmente el avión, si estuviera bien hecho, llegaría a -4, -10. Sí. Pero llegó ahí 56, 57. No hizo el scratch. Teniendo en cuenta que me pusieron al fondo del avión, pues entonces, claro, había que esperar a que saliese la gente. Pero vamos a ver, no le dijiste a la azafata. Déjate de rollos, que os pidieron el visado allá arriba. La policía porque venís del extranjero. Entonces os pidieron el visado y mientras que controlan los visados... Claro, tardan. Es así. Me pasó, Cuando me ha vas pasado a más de una Londres vez. igual, claro. Me ha pasado más de una vez. Pero- Y
A ver, no le dijiste a la azafata, mira, es que yo soy reportero y tengo que incorporarme a un programa. Pero ahora viene lo mejor. He fichado un nuevo seguidor para el programa. Ah, sí. Viniendo para aquí me trajo un taxista de Culleredo, muy majo, que le gustan mucho los rallies y tal. Hombre. Y la verdad le dije, Si estamos ahí en 103.4. acaba ahora mismo de empezar el programa y necesito estar porque soy una de las estrellas invitadas. Y el tío madre mía, el idioma no se te pegó, pero la jeta de los catalanes que flipas, ¿eh? yo me até bien y fuimos bien. ¿Cómo se llama? Para saludarlo. No te creas. No me digas. ¿Qué coche? ¿Qué película es? Un Skoda Octavia blanco. Un Skoda Octavia blanco, vale. Pues oye, al taxista de Culleredo. Con el Octavia blanco, gracias por traernos tan rápido a Luis, hombre. Al Marray de Culleredo, gracias. Sí, madre mía, sí que me venía bien, ¿eh? Sí, ¿no? Se conocía bien el tramo, ¿no? Se equivocó, se hizo un eco rally porque el cruce de ahí se lo pasó. Le dije yo, bueno, aquí cuidado, despacio, aquí a la izquierda y otra vez a la izquierda y hace izquierda y recto y yo. ¡Ay! Pero eso es que iba contigo. Lo contagiaste. En el Eco Rally, John, Luis era el piloto y Carmona era el copiloto. Y el primer año, este fue el segundo, el primer año había ahí... Bueno, el primer año hicimos 15 del Mundial y en este hicimos octavos. Sí, no o está sea, mal. que sin sonda Cuidado, y sin nada. Cuidado, que el primer año el copiloto fui yo, ¿eh? Va, es verdad, que el primer año fuiste tú. Y el anterior fue David. No hacía ni caso, lo que pasa es que creo que Carmona le puso las pilas y estaba haciendo caso. Cierto. Bueno, yo sé de otro que en el Rally de Llanes llegó a meta, estaban mis padres y se baja del coche y dice, me trae con la lengua afuera. El piloto lo dijo. Me trae con la lengua afuera. Ay. Bueno, un gran chaval. Vamos a hablar de autocross, porque... Oye, ¿hemos nombrado esto? Ah, no, la tortilla, es verdad que la tortilla que la tenemos ahí dispuesta. Tiene que venir el becario. Sí, hombre, para eso está el becario. Que hoy la tortilla es de los amigos Irene e Hino de Orroncudo, nuestro mecenas, allí dime la dirección, que la pone ahí, A ver, léeme ahí cómo es la dirección. Orroncudo, ¿Sí? Avenida del Novo Mesoiro. Novo Mesoiro 3, ¿no? Eso, Avenida Novo Mesoiro 3, Orroncudo. Si queréis una tortilla, vas allí y dices, oye, yo quiero probar una tortilla de escape motor. Pues la tienes ahí. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y esto? Eso vino de Miño. Pues eso vino de Miño. También está muy bien. Lo hizo mi madre, que ya es asturiana. Porque venías tú, dijo, porque Muchas el niño gracias. que allí en Barcelona, pues come lo justito, pues aquí, pues nada. Allí en Barcelona no vieron eso ni en fotos. No, tal cual. Bueno, vamos allá. John Ander, campeón gallego de autocross, clase 2, que son los vehículos de más de 1600. Correcto. Y menos de 2000, ¿no? No, sin límite de cilindrada. Ah, y aquí no tiene el límite. En Galicia no. Pero entonces, porque después hay... En el nacional hasta 2000. Ah, vale, es que eso es lo que yo me liaba, porque después... Eso es la off-road, ¿no? O antes lo llamaban off-road, ¿no? Sí, bueno, hay dos clases. La de hasta 2000, Eso. pero vehículos de serie, Justo, la clase 1. que es la 1. Y después está la 2, que es más de 1006, sin límite de cilindrada en Galicia. Y en el nacional es hasta 2000. Pero con preparación, vaya. ¿Y qué te digo yo? ¿Y con vosotros puede haber motores turbo entonces? Sí, el de Danone es turbo. Sí, es de un Opel... Sabes que yo en autocross no estoy muy puesto. Un Corsa Un OPC OPC. 1006 turbos. Metido en una carrocería de un Daewoo, que yo no sé realmente dónde encontró la carrocería. Eso es ideal, eso es como un tanque ruso. Eso es duro. ¿Ah, sí? Mi madre. Bueno, el Cádiz antiguo había una versión de Daewoo y Sí. muchos corrían con la versión de Daewoo por lo que dice él, porque la estructura era mucho más dura que el Cádiz. Es durísimo eso. Yo es que siempre me pregunté, de hecho cuando estuvieron aquí dije, macho, pero que un Daewoo, pues ¿dónde sacaste? Si además de esos se vendieron poquísimos. Sí, pero se encontrarán repuestos baratos y... Ah, claro. Y adaptó el motor y fuera. Bueno, tú corres con un Saxo VTS, ¿no? Sí. Que me comentabas antes que le tenías modificada la admisión. O sea, Sí. ¿el motor es original modificado Sí, o es es un- como el del otro que tiene un Daewoo pero el No. motor es un Opel? No, es un 1006 16 válvulas de Saxo, pero con preparación y una admisión de Kit Car, de guillotinas. De guillotinas. Sí. Luis, tú de eso controlas, ¿no? De guillotinas. Yo la guillotina pensé que eso es lo de la Revolución Francesa. Sí. ¿Qué pasa? Que hay varias versiones. Sí, hay, bueno, hay grupo A, grupo N, después está el Kit Car, Ujú.
y el Super 1600. ¿Y esa admisión que es, o sea, viene de otro motor superior o es específica, por ejemplo, para ese coche? La que tengo yo La es preparación, específica. digamos. La que tengo yo es específica de Citroën. Ah, o sea, es propia de Citroën. Después hay réplicas, hay copias a vender, pero Vale. las hay originales, hay muy pocas, pero las hay. Mira, ¿tú llevas mucho tiempo corriendo? Pues desde el año 2000-2001. Bueno, esporádicamente. Vale, o sea, no hiciste todos los años. No. Vale. Empecé en Poi, en el circuito de Poi. No sé si oísteis hablar de él. ¿Circuito de Poi? Sí, un circuito que tenía Germán Castrillón y una asociación en Valdoviño. Empezamos allí de chavales y éramos socios y íbamos a andar allí con coches viejos de 100 euros. Íbamos 4 o 5, nos juntábamos y venga, cronómetro y a dar vueltas. Ostras, eso es lo que tiene que permitirse ahora. Claro. Y bueno, peleabas allí, Dios, ahora le voy a ganar a este. Pero estábamos todos en un segundo, no había más de un segundo de diferencia de unos a otros. Carajo. Y ahí es donde se aprende al final. Claro. Entras, quieres entrar más rápido, Dios, lo hice peor. Pues entonces ahora voy a entrar más despacio a ver si... Y entonces es la manera de buscar... Claro, pues eso es una buena idea para que los jóvenes puedan probar y después dicen, es que hacen quedadas por ahí, hacen ruido, no sé Otros qué. van al bar a tomar las cervezas, nosotros Claro. íbamos para allí, para el circuito. Claro. Íbamos 4 o 5 amigos con un coche, un Ibiza 1002 System Porsche. System Porsche. Hostia, De aquella, un 127 o lo que había. Claro. Y íbamos algo allí. barato y ya Sí, está. claro. Puedes encontrar. Y lo pasábamos allí cojonudo. Hostia, Y así fuimos aprendiendo un poco. Después hacían algunas carreras de slalom allí. Sí. Y participé en algunas también. Y cuando aquello se murió, pues bueno, dimos el salto a los rallies. O sea, ya estuviste en rallies también. Sí, participé en unos rallies, Narón y Ferrol, los de allí sí. de donde vivo yo. Y después de eso, pues abandoné porque era muy caro, bueno, lo de todo el mundo, ¿no? Hasta que un día vino un amigo a ver, tal. Y bueno, surgió el tema del 205 que tenía antes. Bueno, la idea era ir a la Resistencia de Arteixo. Ah, sí, que por cierto está ahí este año otra vez. Ahora que está la cosa ahí, pues la idea era prepararlo entre varios amigos, entre 3 amigos, y ir a Arteixo. ¿Qué pasó? Que empezamos a prepararlo, pero uno se casó, el otro que quería correr en el rally de no sé dónde y no le llegaba el presupuesto, y al final fui yo comprándoles la parte y salí yo en el autocross a correr. Fue la manera de empezar en el autocross. O sea, no dijiste que no. No, yo... No, vosotros vais, pero yo no. Yo me fui ahí, me hice fuerte y fue la manera. Y tengo una duda, ¿al final hiciste la resistencia? Sí, pero no en ese coche. Con otros amigos en un Opel Corsa. Ah, sí. Hice varias. Es muy divertida. Es divertida, ¿verdad? Se lo aconsejo a todo el mundo, sí. Sí. Es verdad. Y bueno. Yo si no va copiloto... Nada, claro, no, ahí no hay copiloto. Debería de poderse llevar copiloto en el autocross. Mira, ¿en el autocross? Sí. Oíste, te voy a decir, en el rally de Galicia del otro día había un tramo dentro del circuito de Arteixo. Sí. Yo al ir con lista, evidentemente, fue el primer tramo de mi vida que fui sin notas. Claro, salíamos del mismo sitio y me dice antes de salir, mira, aquí normalmente salimos 14. Yo miré y dije yo, conmigo no cuentes para venir aquí. Dice, sí, lo único que sientes es pum, pam, pum, 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 hasta la primera curva. Claro, yo estaba viendo la curva, digo, 14, aquí no entran. Dije, por lo tanto, tiene que sobrar alguno. O sea, os admiro por eso, porque... Mira, es brutal. Ahora yo ya me acostumbré y ya no me pongo nervioso, ¿no? Pero las primeras veces... te parece que te iba a salir el corazón por la boca. 15 tipos acelerando allí, dices tú, ahora o ando o me arrollan, o sea, llegas a la primera curva y tienes que entrar a tope a lo que des, porque si no te empuja. Si en eso es como el karting, porque yo lo pasaba con mi hijo, donde peor lo pasaba eran las salidas, porque sabía que él iba a empujar él y iban 10 o 15 fulanos en el kart. Dije, a ver cuántos salen de la primera. Sin embargo, lo que todo el mundo, seguramente que todo el mundo os cuente, es que lo que más engancha del autocross son las salidas. Porque eso trae más tensión. Es tensión, emocionante, tienes que saber un poco con quién sales al lado, a quién tienes, este me va a hacer así, el otro me va a meter, el otro va a meter, si cabe alrededor, cabe el coche. Entonces tienes que lidiar un poco con todo eso y apretar el culo y correr.
No queda otra. De todas formas, claro, por ejemplo, el circuito de Ocastro del otro día, la llegada a la primera curva es más corta, ¿no? La distancia, ¿o no? Sí. Es más pequeño, porque es más pequeño el circuito, ¿no? Sí, es un pelín más pequeño. A mí, personalmente, me encanta el trazado, es precioso. Sí. ¿Te gusta? Desde la salida, ves toda la ría, las bateas. Ostras, se te da tiempo de ver. Sí, sí. Es que creo que y después el trazado es muy bonito, la verdad. En Arteixo creo que llegáis en cuarta a la primera curva, ¿no? No, bueno, no, los coches yo grandes. no, yo en el mío llego en tercera. El mío no corre tanto. No, pero digo que los coches grandes creo que llegan en cuarta. Sí. Es velocidad llegar en tercera. Sí, sí. Hombre, no llegas a tope de revoluciones, pero bueno, igual a 110, 120 llegas a la primera. Sí que llegas a 110. Pues en la bajada sí que mi coche estira toda la tercera, igual son 130 o por ahí. Joder. Sí. Para después frenar y hacer la horquilla. No, aparte en la bajada es donde tenéis el salto. El sí. salto, ¿no? ¿Te gusta más con salto o sin salto? A mí me gustaba más sin salto. Sí. Porque ahora depende cómo vayas de apretado, tienes 2 puntos de frenada. O pasas el salto a tope y frenas después, o levantas un poco antes del salto. Entonces ya, de la otra manera, siempre es el mismo punto de frenada. Claro, ya te sabes el circuito de memoria. Sí, ya llevo dado muchas vueltas ahí. Ahí, ¿no? Bueno, aún a veces la lío. Este año la lié en la primera carrera. Eso que dices tú de frenar antes o después es que yo lo viví con José el otro día. Primero frenó antes del salto y después en la segunda frenó después. ¿y viste las dos? Dije, re coño. Vaya si cambia el cuento. Era antes, ¿no? Dijiste era antes, a lo mejor. Según frenó, dije, menos mal que lo conoce, porque yo creo que era antes. Tú lo hubieras cantado antes, ¿no? Sí, claro. Yo se hubiera cantado antes. No me hubiera hecho ni puto caso, pero se hubiera cantado antes. Bueno, de todas formas, John, este ya es el segundo campeonato, ¿no? Sí, ganamos el año pasado y este. Sí. Y, o sea, repites, vuelves a ganar, la gente no se cansa, dice, joder, John, déjanos ganar a otro ya. Sí, eso me dicen por ahí, pero bueno, yo peleo con ellos igual. Yo sé que me quieren ganar. Pero hay que, a ver, la verdad que, mira, este año a lo mejor hubiera hecho otras cosas. Lo que pasa es que tenemos un premio de Kumu. Al que gana el campeonato le tiene las inscripciones todas del año siguiente pagadas y la licencia. ¡Arajo! Entonces, claro, digamos que te obliga un poco a... Sí, a pelear. Todo pagado. Claro, está todo pagado. El año que viene corro claro. Claro, porque corréis con Kumu. Sí. Pero no es obligatorio, ¿no? Sí, ahora sí. Es obligatorio ya. O sea, ya es neumáticos exclusivos. Sí. Para todos. ¿Y qué te parece la rueda esa? A mí me parece, yo ya la usaba antes, que conste. Ya la usaba antes y hace, pues mira, en el 2013, cuando corría en el 205, ya la usaba también. O sea, calidad-precio está bien. Había las Michelin de aquella que eran más caras, iban mejor, pero la Michelin ahora cambió de compuestos y de medidas y ya no hay. Hay muy pocas y muy caras. Y Pirelli también había, pero hace 2 años o así tenían Copa Pirelli en el autocross de la clase pequeña y Este 6, llevas este 6. Sí, y a final de temporada se estaban quedando sin ellas, incluso alguno corría con ruedas de otra marca porque no había, el proveedor no tenía. Joder, y fue cuando entró Kumu. Sí, que yo ya las usaba. Y bien. ¿Y cuántas ruedas gastas por temporada? Porque aguantan más de una carrera, ni dos. Sí, pues mira, el otro día estrené unas en Carballo y corrí todo el día en Carballo y corrí todo el día en Rianxo con ellas. Y las tengo aún que, si todo va bien, las voy a usar en el Rally Mix de Barbadas. ¿Vas a hacer el Rally Mix? Sí, voy a debutar en Rally Mix. ¿Vas a debutar en Rally Mix? Sí. Ostras, qué bueno. Bueno, lo vamos a intentar. Bueno, ¿estáis inscritos ya? Bueno, sí, estamos está. montando el coche, acabando de... Pero ahí tienes que llevar copiloto. Sí, señor. ¿Y aquí se sabe quién vaya? Bueno, pues creo que en Rally Mix, no sé si vas con turismo, sí. Si vas con turismo, sí. Sí, puedes llevar copiloto. Sí. Porque yo creo que hace años creo que no hace falta llevar el copiloto. Pues creo. Tú nos dirás. Hay posibilidades de no llevar copiloto, sí. Sí, bueno, de hecho hay gente que va solo, sí. La mayoría de los turismos llevan, sí. Llevan copiloto. Sí. Pues yo llevo 25 años casado y intentando que mi mujer se suba conmigo en el coche. No me digas. Error.
error. Pero nada, no se atreve. Hace bien, no hace bien. No se atreve. Entonces va a venir mi hijo. Va a venir mi hijo de copiloto. Ah, de copiloto. Menos error, es un poco menos. Sí. ¿Cuántos años tiene? 24. Ah, vale, bien. ¿Y ya hizo alguna prueba o algo? No. La primera vez. Algunas tantas en circuito y tal, pero no sin competir. Vale, pues después tienes aquí a un copiloto, después si acaso que te si dé. necesitan ayuda. Sí, tiene coche, ya tiene coche en casa, ¿eh? No tiene tengo coche ningún y problema. supongo que el año que viene saldrá alguna prueba. También a correr. Sí. Ah, bueno. Entonces esta es para toma de contacto. Es Sí. para que vean el asiento del miedo. Sí. Para que digan, no me vuelvo a subir nunca más. Claro, efectivamente. O sea, tú, Escucha, hay muchos pilotos que no se suben de copiloto, ¿eh? Sí, yo con un amigo mío hace muchos años fui porque en su primer rally el que iba a ir de copiloto lo dejó mangado y fui yo y... Yo en cambio lo que no me subo es de piloto, fíjate. sí, es raro, ¿eh? No que quiere ir de piloto. No. yo sí, yo prefiero de piloto. Es que yo creo, o sea, siempre lo dije, yo creo que no sería capaz a ir tan rápido con un coche de carreras. Entonces, como yo creo que no sería capaz, aparte nunca me llamó el asiento de la izquierda, nunca. O sea, no tuve oportunidad y no quise. Bueno, la labor de copiloto para mí es bastante más difícil que la de piloto. Yo Sí. son Sí, los sí, ojos del piloto, tiene que controlar muchísimas cosas, no solo de leer las notas y bueno, el que está un poco en el mundo este sabe de lo que va. Y te acostumbrarás, porque claro, después de estar todo el año tú solo, sentado, vas a tener a alguien que te va a ordenar. Sí, bueno, pero como las órdenes ya se las dicto yo antes de... Tú lee, ¿no? Claro. Simplemente. Derecha 2 o izquierda 5 y... Claro. Y una pregunta, ¿por qué Barbadas? ¿Es por calendario o...? Sí, claro, porque se acabó el campeonato gallego ahora este fin de semana de autocross, que es lo que hacemos nosotros, y como es la prueba que queda y salió vivo el coche y salimos todos bien, pues era el momento de Mira, probar. O sea, si te mola los tramos y tal, si tienes oportunidad, vete a correr un tramo de tierra a Asturias, que tiene un campeonato de tramos de tierra. Lo he mirado, el Cierro de los Pinos ese... El Cierro de los Pinos no vayas. Ese sale seguido, me salen en los vídeos No ahí, vayas. saltando la No gente vayas por el aire. porque Eso destroza mucho, ¿no? el coche entero nunca lo trae. Hay que ir en Y un yo he coche- corrido 2 veces, ¿eh? Pero, o sea, es que no coge, tienes el sitio justo. Sí. Y, O sea, a mí me muchos gustó votos. mucho el de los Dólmetes. Porque de los que corrí fue el que más me gustó. El que menos me gustó fue el Cierro de los Pinos. Pero, Este año no tanto, el pasado sí que no me gustó nada. Pero este año bueno. y en general firme está bien, que eso es muy importante, los tramos de tierra. Es que Es en Cierro de los complicado Pinos tener yo creo firme. que lo que falla es eso. Aparte de ser estrecho, el firme no echa mucha gravilla, o sea, no vas a gusto. En cambio en el de Dólmetes, o sea, yo disfruté, vamos, sí, o sea, es un tramo de tierra como pues el de un campeonato de España, tranquilamente. Mira, John, el tema de asistencia, que lo haces tú, tienes colegas que te lo... Tengo amigos y familia que vienen, Sí. no sé cómo no se cansan, pero vienen. No, la verdad que sí, vienen y les estoy agradecido porque, bueno, la verdad, este año no les di mucho trabajo, pero el año pasado sí. Sí. El año pasado fue... El año pasado tuvimos un golpe ahí en Carballo y me rompió hasta la caja de cambios. Me muero. Hubo que cambiar la carrocería, hubo que hacer un coche en un mes. Caray. ¿Dónde te diste? En Carballo. Sí, pero ¿en qué parte? ¿De arriba o abajo? En la curva 2. Sales, izquierda a fondo, Sí. tercera, y cuando iba a coger la A la derecha, pum. otro participante que venía descontrolado me tocó en un costado Y pumba. y seguí de frente contra altavoz. Me cago en la mano. Y adiós. Pero bueno, este año más tranquilos. Entonces. Sí, este año bien. Ah, fue Alguna tontería, un pedal de acelerador, una palanca de marcha, sí. Vale, y el resto, bien. sí. Mira, y el alerón ese que le pusiste arriba, como los Peugeot T16, eso... Ese es del Sasso Kitcar. Claro, eso ejerce, o sea, el apoyo en la parte trasera se nota con ese alerón. Pues no sé si se nota, pero la pegatina que llevo puesta... Ahí te voy yo. Al principio me decían, quítasela. Es de broma, hombre, es de cachondeo. Es que- Tampoco hay que tomárselo todo a pecho. Yo les decía, esto vale, da igual que vaya de primero que de penúltimo. Con tal de que alguien vaya detrás, ya está. Claro, y la lea, ¿no? Porque pone, date por fodido. Solo ponía, tienes que ponerla así también. El que lo va leyendo es el que va.
Al principio lo llevaban mal, pero ahora ya se acostumbraron. Claro, a ver, no pasa nada, es un cachondeo. Hubo- Eso hubo les uno- tiene que animar, además. Hubo uno que me comentó en una foto que puse: enhorabuena, John, ya estamos cansados de darnos por fodidos. Pues se lo toman bien. ¿eh? Sí, hombre, sí. Se lo toman bien. Mira, por lo que veo, conociendo a la gente que está allí participando en esa categoría y tal, a Dornino y a todos estos, hay buen ambiente en los boxes después. ¿no? Sí, Hay buen- Porque creo que más o menos la media de edad debe de ser más o menos toda igual, ¿no? Ahí en esta categoría. ¿no? sí, ahora empezó un chaval bastante joven, Froilán, en esta categoría, y es el más jovencito, tiene Que es de allí de 16. Ocastro, me parece, ¿no? Sí, Además. es de allí, sí, y tiene 16 años. Bueno, Y después el resto más o menos pues de 30 y para arriba. para arriba. Claro. Así ya más o menos tenéis controlado los circuitos, ya los conocéis. Sí, O sea que... Mira, de los circuitos del campeonato gallego, bueno, me imagino que, claro, Arteixo será el que más te... Bueno, no, que tú dijiste que el de Ocastro era el que te gustaba claro. más, ¿no? A mí el trazado que me gusta más es el de Castro. ¿Qué pasa? Para mi coche es más adecuado a Arteixo. Porque... Más ancho. No, por la manera de... Mi coche es muy revolucionado, trabaja a muchas revoluciones, entonces hay que llevarlo alto. Arriba. Y en Arteixo es Se permite. más fácil llevarlo. Que en Ocastro hay más codos y al salir de zonas lentas le cuesta más. Vale. ¿Y lo que es el terreno? Sí, bueno, el Porque terreno... Yo el de Ocastro, o sea, no estuve allí, ¿no? Pero viendo el de Arteixo y viendo vídeos de Ocastro, Sí. parece que varía bastante, ¿no? Sí, se rompe un poco más. Hacía falta que tuviera un poco más de firme, pero bueno, a ver. Es tierra, tampoco Es tierra, claro. vamos a pedir correr en una autopista. Sí, no, está claro. Ahí para tiene eso. que haber un poco de todo. Efectivamente. Bueno, y de cara al año que viene, bueno, ya dijiste que se repetía es porque tienes pagado Sí. la inscripción, ¿no? Sí, anduve pensando así varias opciones que me ofrecieron ahí, bueno, para probar en Rallycross también, Ah, pero no lo sé porque no puedo atender a todo. Me patrocino yo a mí mismo, ¿no? ¿Sabes? vale, bien. Entonces, al final, tengo que abrir la cartera y mirar lo que tengo Sí. y bueno, pues tengo 100 euros, voy a correr a Ocastro Y ya está. y ya está. Y llega. Sí. Sí, el Rallycross también está ahora volviendo a tener con las pruebas que hay, bueno, el Campeonato de España, además corren ahí en Portugal, que hay mucha afición también. Sí, hay cinco carreras Sí. y hay una copa ahí Ujú. de monomarca de Dacia. Ah, de Dacia hay. Sí, y bueno, a ver, si tuviera un par de patrocinadores igual probaba. Sí. Sí. También me gustaría dar el salto al Campeonato de España de autocross, pero Pruebas son los desplazamientos, ¿no? sí, desplazamientos y dinero. Y también. dinero también. Sí, porque perder días de trabajo, Claro. etcétera, etcétera. Claro, Entonces, es que aquí la gente que está viniendo por aquí, que está corriendo fuera, ya, bueno, incluso o sea, en Carcross, haciendo el Campeonato de España y tal, todos estos juniors que hay que están haciéndolo muy bien, se van el jueves, Claro. viernes después de salir de clase, coge la autocaravana y tira para allá, Mollerusa, no sé qué. Bueno, sí, te pegas 10 o 11 o 12 horas para allá, corre todo el fin de semana Y y vuelve. vuélvete para aquí otras 10, 11 o 12 horas. y el lunes a currar. Claro. Los de Junior Que- Carcross seguro que no, pero yo sí. Tú sí, claro, los juniors van al cole. Bueno, irán al colegio, sí, claro. Que la ida se hace con ilusión, pero la vuelta Sí, claro. es el cansancio todo el fin de semana, más la vuelta de venir. Y, Se hace largo. y si traes el coche entero, bueno, También, si no vas pensando ya, ¿no? como lo traigas en trozos, uf. Bueno, 11 horas te dan tiempo para calcular. 1.000, 2.000. 3.000, 4.000. Esta pieza tanto, la radiador. otra- claro, efectivamente. Sí, señor. Pero mira, de patrocinadores entonces, ¿qué? ¿Buscas algo por fuera también o...? No, la verdad que no busco nada, ¿sabes? Llevo alguna de algún amigo que, oye, uno que tiene un desguace y le pides un... Sí. Me hace falta un palier. ¿Es para el coche correr? Sí. Sí, vale. No te lo cobro. Bueno, pues Vale. le pongo una pegatina. Sí. Pero no, porque al final se lo pides a amigos, esos amigos te lo dan por compromiso, yo Sí. tampoco quiero eso. Si me quieren dar algo ya saben que son bienvenidos. Claro, efectivamente, Que justo. le pondré un poco de peso al coche con su pegatina y ya Ya, está. exactamente, ya está. Porque, ¿qué ¿sabes cuántos caballos saca el coche? ¿Lo tienes medido? ¿El mío? Sí. Sí. ¿Y se puede decir? ¿Y por qué no?
No sé, porque, a ver, tiene que pasar unas verificaciones, o sea que eso está... Da igual, las verificaciones no le miran los caballos. No. El mío dio 188 caballos. Y por ejemplo, ¿sabes el resto de competidores más o menos están en la misma...? Por ver si hay igualdad en... Sí, yo creo que hay coches con bastantes más caballos, sí. Sí, yo te puedo hablar de, bueno, por ejemplo, el coche que tiene Danoni, lo montó otro chaval hace años, ese coche era de Borja, y hablaban de 240 caballos de aquella. No sé lo que... Sí, corre. Hay coches más potentes, sí. Pero bueno... Ahí depende el indio, entonces. Depende de muchas cosas, hombre. La potencia la entrega de otra manera. Bueno, claro. Saliendo en Arteixo sí que en el asfalto, claro. Pero después en tierra hay que traccionar. Bien, tiene su secreto. Claro, todo tiene su... Luis, venga. Yo tengo duda final. ¿Cómo ves el autocross? ¿Qué mejorarías? Eso es muy extenso. Mira, pinceladas. Yo haría un tipo bar, como el fútbol. Sí. Unas cámaras en las salidas. Bien. En las curvas problemáticas, incluso on boards dentro de los coches que cuestan muy poco. Hoy en día hay cámaras chinas por 30 euros. Te pueden precintar la federación en las verificaciones para que no saques la tarjeta de memoria. Y así cuando hubiera un golpe, un toque o algo tal, recurrir a eso. Está bien. Y seríamos todos más correctos. Más correctos, exactamente. Bueno, nada, nos queda un minuto, sí, prácticamente un minuto. Jogander López, Zorrozúa es así, ¿no? Sí, es así. Campeón gallego de autocross 2025 en la clase 2, que son más de 1.600, con su Citroën Saxo VTS, patrocinado por él mismo, o sea que si alguien quiere poner una pegatina en el coche del campeón gallego, pues ya sabes, tiene Facebook, o sea que es fácil de localizar. Enhorabuena de nuevo y oye, a ver qué tal te va en Barbadas con ese copiloto. Bien, seguro que bien, hombre. Sí. No tenemos ninguna meta, solo pasarlo bien y disfrutar. Efectivamente. Bueno, y el Rally Mix hay muchísima gente, o sea que seguro que lo pasas bien. Sí. Bueno, chicos, que nada, que nos quedan 30 segundos. Oye, muchas gracias. Luis, llegaste al final, llegaste a tiempo, o sea que para la tortilla llegas a tiempo, para la tortilla de Orroncudo, que preguntabais antes dónde era, Orroncudo, no Mesoiro, 3. Además, hoy creo que Hino me hizo la tortilla con chorizo, creo, además. Así que... Número de teléfono 881-888-138. Bien, buen detalle. Bueno, gracias a Tomás por visitarnos hoy. Venga, que nos dé un... que nos vamos, Marta. Hasta el próximo jueves. ¡Chao, gente!